Yo quisiera utilizar estos 10 minutos de manera muy puntual para plantear 10 temas claves que creo afectan a todos los países centroamericanos, aunque evidentemente voy a hacer unas referencias más específicas a El Salvador, porque es en El Salvador de donde se ha estado produciendo, digamos, o se ha generado esta llamada doctrina Bukele o propuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que está teniendo tanto apoyo en algunos lugares de América Latina y que me parece importante atender. El primer factor que quiero mencionar es que el tema de la violencia no es un tema nuevo en Centroamérica, ni siquiera la del crimen violento. Obviamente la de la violencia política lo conocemos los historiadores bien, pero el del crimen violento no es algo nuevo y en la última etapa un crimen violento muy asociado a la narcoactividad, no solamente al narcotráfico. Incluso yo me atrevería a decir que también más asociado al crimen organizado, en un sentido general, porque allí también tenemos que tomar en cuenta fenómenos como el tráfico y la trata de personas, que se ha convertido, por supuesto, en un negocio muy lucrativo que acompaña a la narcoactividad incluso en algunas ocasiones. Y en el caso de Centroamérica, yo vería el aumento en el crimen violento muy asociado a la crisis regional que nos afectó tanto en la década de los años 80, la mayor crisis política militar de Centroamérica. Eh, Quisiera mencionar en segundo lugar que este fenómeno del crimen violento está muy asociado a el acceso a armas de fuego que fueron un resultado de estas guerras. Y en el caso de algunos países, y particularmente de El Salvador, Guatemala y Honduras, de la política de expulsión de pandilleros que se realiza desde los Estados Unidos y que hacen que el fenómeno de las llamadas maras o pandillas juveniles primero llegue a El Salvador y Guatemala y se extienda por el triángulo llamado Triángulo Norte muy rápidamente. Este fenómeno es interesante porque son pandillas, no son narcotraficantes en sus orígenes, y ni siquiera tenían una relación muy estricta o muy directa con el narcotráfico, estas maras. Eh, el tercer factor, y esto me parece que es absolutamente necesario decirlo, es que el impacto de las maras y de las demás manifestaciones del crimen organizado en las décadas finales del siglo XX y el inicio del siglo XXI sobre las sociedades centroamericanas podrían llamarse catastróficas. Es decir, los niveles de violencia, los niveles de asesinatos, violaciones, intimidaciones, control de barrios, etcétera, incluso por el número de víctimas que ocasionó, fue mayor que el de algunas guerras que se han peleado en estos mismos años, en otros contextos geográficos. Y por eso es imposible no reconocer la sensación de miedo, de indignación, de enojo de las sociedades centroamericanas con ese fenómeno. Y el hecho de que estén dispuestas a sacrificar lo que para muchos de nosotros es impensable, que es los valores democráticos, los principios, la institucionalidad, etcétera, tiene la base precisamente en esa experiencia atroz. Y por lo tanto me parece que hay que respetar esa sensación. Y lo que creo es que hay que criticar a quienes la manipulan. Pero es cierto que hay una situación que hasta ahora, en el caso de El Salvador, está teniendo un efecto muy grande sobre esas sociedades. La cuarta referencia que quiero hacer tiene que ver con las propuestas, y especialmente las llamadas de mano dura o de mano súper dura, que tampoco son nuevas en la región. En ese sentido, recordemos que en el propio El Salvador y también en Guatemala ha habido gobiernos que han intentado utilizarlas para frenar el efecto del crimen organizado y han sido estrategias fallidas. En el caso de El Salvador, el presidente Flores, el presidente Saca lo intentaron. En el caso de México, el presidente Calderón lo intentó también, más bien generando una situación peor a la que había antes de la aplicación de esas políticas. Y por lo tanto, cuando vemos una situación como la que enfrenta El Salvador, la propuesta de Bukele es ciertamente la última de mano dura o súper dura, pero ciertamente no es la primera. Y ciertamente es la que ha sido por el momento la única
exitosa. Quiero decir que en el conjunto de Centroamérica había un país que salió de la guerra civil y que logró estabilizarse a partir de una estrategia diferente, que es Nicaragua. Nicaragua tuvo la posibilidad de desarrollar durante un periodo bastante largo un modelo policial y de control social y de política pública que le permitió reducir mucho la violencia criminal. Y esto también tiene que ver con el modelo, creo yo, que se implementó, primero un modelo muy controlado políticamente por el gobierno sandinista y después que se mantuvo con el gobierno democrático a partir del año 1990, pero que permitió que ese país se mantuviera al margen de estos fenómenos de criminalidad organizada durante mucho tiempo más a pesar de la guerra civil. Ahora, quiero hablar de El Salvador porque la acción emprendida por Bukele y por su gobierno es una de un conjunto de medidas que se han adoptado desde la elección del presidente. Es decir, la política que se ha convertido hoy en este referente internacional exitoso al que muchas personas se adhieren, no es algo que se puede desvincular de un modelo político que está implementándose en El Salvador y que tiene, a mi juicio, el problema de que busca el control total del sistema político. Es decir, Bukele no está buscando un fortalecimiento, una modernización del modelo democrático, sino que está poniendo en ejecución un gobierno autocrático que pasa especialmente por el control del poder legislativo, por esa vía, el control del poder judicial con el nombramiento de magistrados, de jueces y de fiscales, todos afines al gobierno, que en la práctica han puesto fin a una de las condiciones esenciales de un gobierno republicano y democrático, cuál es la separación de poderes. Y esto lo digo porque se podría pensar que esta política que está implementándose en El Salvador tiene como fin eventualmente el fortalecimiento democrático, y creo que eso no es así. Lo que están buscando es efectivamente consolidar esa hegemonía sobre la totalidad y utilizando, entre otras estrategias, esta. Y cuando digo otras, me refiero a propuestas como la comunicacional, en donde también se ha hecho toda una revolución en El Salvador utilizando las redes sociales que el presidente maneja con asesores que le han permitido tener ese control. Y por supuesto cambiar las leyes a su conveniencia. Y por lo tanto, uno encuentra que hay en la región centroamericana muchas razones que explican por qué la gente está dispuesta a sacrificar sus libertades individuales y eventualmente sacrificar incluso a la democracia como modelo político, a pesar de que las encuestas indican que todavía hay un apoyo mayoritario en la mayor parte de los países, probablemente Salvador sea la excepción, a la democracia. Y esto tiene que ver por el miedo al crimen, por supuesto, y el otro factor que desgraciadamente también se ha generalizado en nuestra América Latina, que es la corrupción. Y esto, a la corrupción del establishment político. Y esto, por supuesto, ha hecho también que se genere un gran malestar en la gente, y en el caso de El Salvador, recordemos que allí hay un presidente que falleció, al cual se le ha acusado de graves irregularidades durante su gestión, otro presidente que está en la cárcel, otro expresidente que es invitado de Daniel Ortega en Nicaragua, ¿verdad? Como asilado político y ciudadano guatemalteco, y otro presidente que está allá, no acusado de nada particularmente, que es el presidente Sánchez Serén también en ese país. Entonces, ¿cuál es el peligro de estas condiciones que llamemos estructurales, que se tratan de atender con represión sin ninguna otra consideración adicional? Yo veo varias, pero voy a proponerles 5. Primero, que es de muy corto plazo. Ahora el presidente Regalado decía que este es un cáncer que se extiende. Bueno, esta es una medida de corto plazo superficial que no resuelve el problema del cáncer. Es una aspirina que le quita el dolor de cabeza por un rato a un enfermo de cáncer, porque no es sostenible en el tiempo. Segundo, es una política opaca,
los datos que tenemos son muy pocos y no son confiables, porque los datos que hay, todos son manejados por el gobierno. En tercer lugar, es una política que genera violaciones a los derechos humanos. Sabemos que ha habido muchas personas, no sabemos cuántas, el gobierno dice que ninguna, que han sido hechas prisioneras por Bukele siendo inocentes. Son como víctimas residuales de estas operaciones en donde participan las Fuerzas Armadas de manera particularmente importante. E incluso se habla de personas fallecidas como parte de estos operativos, previos al traslado a las cárceles y después a la megacárcel nueva que han. Tercero o cuarto, es una propuesta muy costosa porque requiere mantener a decenas de miles de personas encarceladas. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo se puede mantener a personas encarceladas en esas condiciones? Acumular presos es una opción, pero ¿cuánto cuesta hacerlo? Y finalmente, y esto lo más importante, se violenta el Estado de Derecho. Y esto es lo que me parece tiene consecuencias más graves. Porque pone en riesgo a la democracia. Es decir, cuando se violenta la institucionalidad democrática, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando se tiene control sobre el poder judicial, cuando los aparatos de administración de justicia, policía, fiscalía, están en manos de las mismas personas, hay un riesgo muy alto de que termine ese régimen convertido en una democracia. Y por supuesto, si esto además se manipula, porque la inseguridad es un factor que puede ser muy fácil de manipular en sociedades que están atenazadas por el crimen, pues todavía peor. Finalmente, dos observaciones. Primero, ¿cuál puede ser la alternativa? Y aquí, claro, vienen el efecto de demostración de las doctrinas de mano dura, que eran hasta la puesta en marcha por Bukele muy poco exitosas, es que se necesita tiempo y se necesitan recursos para atender el problema de la violencia y los problemas estructurales que están a su base. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, aquellos que se derivan de una sociedad, de sociedades que son muy desiguales. Y aquí creo que la única manera de atender esto es por medio de una combinación de políticas públicas en donde los factores represivos, que son necesarios sin duda para atender una parte del problema, que es la presencia de organizaciones criminales que atacan al Estado y que ponen en grave riesgo a la población, esa política que pasa por tener mejores policías, mejor equipamiento, mejor inteligencia, etcétera, las cosas que los colegas que participan en este foro conocen también, porque son expertos en esa materia, sea complementada con unas políticas de prevención. Y esas políticas de prevención tienen tres factores que a mi juicio son muy importantes. El primero de ellos es que tienen que atender a jóvenes hombres de menos de 30 años que viven en centros urbanos marginales, que ni estudian ni trabajan y tienen acceso fácil a armas de fuego. Esa es la combinación que produce violencia y es claramente el problema mayor que tenemos, porque en todos los países, sin excepción, tenemos un problema con esa población. También se requieren, en segundo lugar, una atención especial a las mujeres, porque no solamente son víctimas, sino que también forman parte de un complejo fundamental en el hogar y en la familia, y hay muchas que son madres jefas de hogar, que están solas y cuyos hijos terminan en manos de la mara, a las cuales hay que proteger y hay que darles oportunidades de trabajo, el empoderamiento económico de las mujeres y, por supuesto, el desarrollo local inclusivo, es decir, convertir a nuestras grandes barriadas, que son terriblemente excluidas y terriblemente violentas, en centros donde se pueda convivir en paz. Y eso, por supuesto, pasa por una reestructuración completa de los poderes judiciales, muchos de los cuales están corruptos y muchos de los cuales no tienen tampoco los recursos suficientes para hacer un trabajo eficaz como el que se hacen en los países más desarrollados. Todo eso tiene que ver también con acceso a cooperación internacional, que es además esencial para que estos fenómenos, que no son propios únicamente de países, sino que afectan a toda la región, puedan ser atendidos. Finalmente, quiero decir que en este tema, como en tantos otros, los problemas de la democracia solo parecieran
poder resolverse con más democracia, no con menos. Y en el largo plazo histórico, Centroamérica requiere de seguir construyendo democracia, porque los momentos en que hemos tenido la posibilidad de hacerlo, y los más importantes de ellos, fueron después de 1990 y en esos años 90 en donde tanta ilusión tuvimos por construir una Centroamérica distinta, no resultaron exitosos.